Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. La Semana Santa. ¿Qué misterios esconde la Semana Santa? Le doy la bienvenida al Monseñor Andrés Tirado, quien nos trae una charla interesantísima sobre la Semana Santa. Prestémosle mucha atención. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Dani, por invitarme a tu podcast para hablar sobre algo que todos los años en Semana Santa se habla. Todos los años causa miedo, terror, causa curiosidad en la mente, no solo de nosotros, sino, bueno, que ya pues se ha desarrollado un criterio y pues ya no nos dejamos llenar de tanto miedo ni de tanta mitos ni leyendas, sino que más allá profundizamos en lo que está sucediendo. Para los que nos gustan estos programas y los temas de fenómenos paranormales o espirituales, pero sí, siempre cabe la duda, la inquietud, esa sombra de misterio que trae lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor y sus enigmas, sus misterios, sus acontecimientos, porque siempre nos causa, sobre todo los más mayorcitos, los que ya somos cuchitos, que se escuchaban, se decía, se hablaba de un pocotón de cosas, de varias cosas que sucedían durante la Semana Santa, la Semana Mayor. ¿Qué es la Semana Santa? Es la semana más importante del calendario litúrgico, es la semana más importante para las fiestas religiosas del cristianismo, el catolicismo, donde volvemos a conmemorar, a revivir lo que es la pasión del Señor. La entrega a los sumos sacerdotes, a Poncio Pilato, al Sanedrín y su juicio que fue injusto, y después lo que es su crucifixión, su tortura y después la resurrección triunfante el domingo de Pascua. Sobre todo lo que es jueves, viernes, sábado y domingo es el momento más impactante de la Semana Santa o la Semana Mayor. El culmen sería viernes, sábado y domingo. Pero en esos días, tradicionalmente, y podemos analizarlo de esta forma, hay todo un estudio del fenómeno de lo que es la Semana Santa en la mente colectiva, de qué es lo que causa en nuestra mente, en la imaginación popular, esta fecha, que viene desde mucho tiempo atrás y que se buscaba cuando la iglesia era ama y señora de la tierra, tanto lo jurídico, lo legal, lo administrativo, lo económico, las leyes, la educación, todo en la Edad Media, pero que ya después del Renacimiento y después de la época moderna, de las revoluciones, esto fue cambiando, pero siguió trascendiendo estos conceptos de que pasa cosas paranormales en Semana Santa. Y me lo preguntan a mí, que soy experto en fenómenos paranormales, exorcista internacional hace muchos años, que ejerzo plenamente el ejercicio, la labor, la misión del Ministerio de Liberación y Exorcismo, y pasan muchos fenómenos, muchas cosas extrañas, inexplicables en Semana Santa, sí. Pero antes de pasar a eso y hablar un poquito qué es lo que sucede, cómo los chukis se alborotan, es bueno nosotros tener un resumen de algunas cosas que hemos escuchado. Algunos que son más jóvenes no han alcanzado a tener estos rumores cerca de sus oídos, pero nosotros, los más cuchitos, sí tenemos esa experiencia. La Semana Santa ya no es lo mismo que hace 20, 30 años. Ha cambiado muchísimo. Y ahorita los últimos 2 años, las últimas 2 celebraciones de la Semana Santa ha sido muy compleja por la pandemia, por estar recluidos en nuestras casas
Entonces pues ha tocado reinventarse y celebrarla de una forma muy diferente. Podemos leer una de las que más me preguntan, y es la más curiosa, en sus mentes así retorcidas, es el sexo, el tener relaciones sexuales el Viernes Santo. Bueno, toda la Semana Santa, pero sobre todo el Viernes Santo. Unos dicen, bueno, tradiciones dicen que se condena, otros que quedan pegados, que después no los pueden despegar, otros dicen de que ya después se le cae todo y no le sirve nada. Bueno, estos son tradiciones que se fueron desarrollando de pronto por alguna otra experiencia personal que tuvieron o escucharon algunos, pero más que todo fue impulsado por la iglesia para que se respetara ese día. El sexo no es malo, es algo que Dios da para el ser humano, pero sí es importante que esta semana, por lo menos una vez al año, nosotros hagamos abstinencia y ayuno. Abstinencia no solo en lo sexual, sino en muchas otras áreas. Lo que pasa es que en tiempos pasados era mucho más estricto, era mucho más contundente, era mucho más trascendente la Semana Santa o la Semana Mayor, que empezaba desde la Cuaresma, los 40 días desde la imposición de la ceniza santa, del miércoles de ceniza, la Santa Ceniza, hasta el domingo de Ramos. Y ahí que empieza la Semana Santa o la Semana Mayor, y terminando en el domingo de resurrección de Pascua. En todo este proceso era mucho más conciliado, era mucho más rígido, era mucho más estricto, era mucho más radical en muchos aspectos, porque la espiritualidad llevaba a eso. Y eran tiempos muy diferentes. Actualmente esto ha cambiado. Pero si hacemos un símil, una comparación con otras religiones, yo les puedo asegurar, porque yo conozco y estudio y tengo muchos amigos en otras religiones y espiritualidades y me gustan y estudio y tengo que estudiar porque pues mi ministerio me lo exige, sobre otras culturas, otras religiones, otras espiritualidades. Caso textual, los budistas, los hinduistas, y los budistas y los hinduistas duran haciendo meditación 3-4 horas y contentos y felices, es porque han desarrollado un sentido profundo de la espiritualidad y un compromiso a lo que viven, una coherencia. Pero nosotros los cristianos católicos nos dicen rezar 10 minutos, orar 10 minutos, nos da dolor de cabeza, nos da picazón, nos da sueño, estamos pensando en la telenovela, estamos pensando en que se me va a quemar el arroz, quién me va a mandar un mensaje por el WhatsApp. Entonces son cambios en los cuales, aunque el cristianismo, el catolicismo es la rama más amplia y la más extensa y la más permisible, pero sí se ha perdido bastante, se ha secularizado mucho la Semana Santa y ahora lo llaman semana, ¿cómo es? Santa Parranda o Parranda Santa, donde ya nos imaginamos es el salir más que todo este año, sobre todo porque han estado todo un año, hemos estado todo un año encerrados, entonces ahorita pues hay un desfogue por salir. No se puede consumir, otro ítem, no se puede consumir carnes rojas. La abstinencia también es una cuestión de ayuno y el ayuno ayuda a perfeccionar la mente, el cuerpo, el espíritu. Y el no comer carne roja no solo era Viernes Santo o Semana Santa, sino eran todos los viernes desde la Cuaresma. Entonces es una cuestión que ya hemos ido recortando y recortando para que precisamente esa abstinencia de carne roja solo sea para los viernes. Pero ¿qué simboliza el no comer carne roja? No es solo la carne como tal, que representa la sangre de Cristo, y es como si nosotros no le faltáramos el respeto y no valoráramos lo que Jesús hizo en la cruz, sino que también es un ofrecimiento, no simplemente es el comer o no comer, sino nos llama a un encuentro de oración, pero lo hemos sintetizado en no comer carne roja. Entonces, si yo no como carne roja estoy bien, pero no, ese no es el sentido. El sentido es
una aproximación a lo que Jesús hizo, y para eso tenemos que conocer y estar en una posición de trascendencia en la cual nos permita tener un encuentro con Dios. Si una persona se monta a un árbol, se convierte en mono, esa era otra. No bañarse en un río porque se puede transformar en pez, esa era otra. Los bebés que nazcan el Viernes Santo pueden ser el anticristo o traer el anticristo. ¿Qué es anticristo? La palabra anticristo es anticristo, o sea, en contra de Cristo. No precisamente es esa figura que nos da el Apocalipsis de que va a venir un personaje que va a destruir a la humanidad, sino que todo el que vaya en contra de las cosas de Dios se vuelve un anticristo. Viernes Santo no se debe limpiar la casa ni barrer el suelo, porque equivale a barrer la casa de Cristo, no trayendo la tradición judía del Sabbat. Viernes y sábado no se podía barrer, no se podía ejercer, hacer algo que fuera de fuerza, arreglar o barrer, porque eso implicaba desconcentrarse de la oración. Esto mismo lo coge el cristianismo y lo adapta a la pasión de Cristo. Entonces, por respeto a él, no se hacía. Que si se hacía, se traían plagas. Que si se hacía, iba a traer pobreza. Que si se hacía, Dios se iba a poner bravo. Esto era en el imaginario colectivo de mucha gente que buscaba refugiarse en este pensamiento para dar una razón poderosa de por qué hacer las cosas, pero una razón poderosa sin un análisis profundo a la Sagrada Escritura, sino esto pienso que está bien, entonces debe ser así, y si fulano lo dijo y sutano lo dijo y sutano lo dijo, entonces es una verdad. No se puede utilizar clavos porque Jesús fue crucificado de pies y manos con ellos. Se debe vestir de negro, caminar despacio y no gritar para no faltarle el respeto a Dios. Eso eran algunas cosas que se presumía, se tenían muy en cuenta hace muchos años. Si algún hijo le levantaba la mano a sus padres en un intento de agresión, se le puede caer el brazo o convertirse en una mula. El Viernes Santo a las 3 de la tarde, hora en que murió Cristo, no hay que salir ni siquiera asomarse a la calle porque puede venir un espíritu y se lo puede llevar. Si un hijo le saca la lengua a sus padres, la lengua se le puede convertir en lengua de serpiente o caer. Solo se puede escuchar música sacra y no se puede bailar, decir groserías, coser, planchar ni tomar licor. No vestirse de rojo porque sería identificarse con el diablo, Satanás. La prohibición del Viernes Santo de escuchar música que no sea sagrada, bailar, decir groserías, coser, planchar, tomar alcohol y limpiar la casa, barrer el suelo, es barrer la casa de Cristo. Todas estas cosas pues las tenían como verdades de ese colectivo, esa mente colectiva en que se fue construyendo a lo largo de los años. No vestirse de rojo porque sería identificarse con el diablo. Esto lo desarrolla la Edad Media porque al demonio lo pintan de rojo por las llamas del infierno, pero no es en sí que el demonio sea de color rojo o color negro. Eso es algo que debemos de entender. No cortar nada porque estaría cortando el cuerpo de Cristo el Viernes Santo. No trabajar, pues la luna se comería el trabajador. Eso es un mito ecuatoriano. Como una forma de gritar, de mitigar el dolor de que Jesús sintió en la cruz el Viernes Santo, los padres y abuelos daban azotes a sus hijos y nietos. Esto en unas personas de mayor edad me lo comentaban, me decían, Monseñor, mira que es que me cogían y me daban palo, leña, juguete, el cable de la plancha, bueno, lo que se les atravesara, porque esto era en similitud para absorber cierta forma el dolor de Jesucristo. Las familias tenían las costumbres de ayunar durante las 24 horas del Viernes Santo. Solo los niños podrían comer un poco de pan y agua. Algunos hacían ayuno toda la semana, otros hacían jueves, viernes, sábado y domingo, otros lo hacían viernes y sábado. El llegar a ayunar 40 días, 40 es el número de perfección, o sea, cuando en la Sagrada Escritura dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ayunó 40 días, es que el número 40 es completo, o sea, ya estaba fortalecido, pudo haber sido más, pudo haber sido menos. 40 años en el desierto la tribu de Israel.
quiere decir de que es completado, estuvieron listos para esa razón. No quiere decir que sea un número exacto del tiempo, pero sí médicamente se ha descubierto que hay personas que pueden llegar a los 30, 40 días en ayuno constante, solo alimentándose de la Sagrada Eucaristía, o en la India del prana, o de la energía o el chi en la China. Entonces sí hay personas que con preparación han podido llegar a 40 días en ayunar con agua todos los días, pero el ayuno sí lo han podido llegar a desarrollar, y hay varios santos que han podido llegar a desarrollar ese ayuno. Ahora, el ayuno no lo aconsejo hacer prolongado. El ayuno no es solo aguantar hambre. Eso es algo muy fascinante, y ahorita la ciencia está enfocada a los beneficios del ayuno intermitente y de cómo el no ingerir alimentos puede ayudar en la recuperación de las células. Pero bueno, este es otro tema que otro día vamos a hablar cuando nos inviten de nuevo a contar estas historias aquí en el podcast de Dani Tres Palacios. Las familias tenían costumbre de ayunar, era algo muy frecuente y era obligatorio. Entonces usted no puede decir, no, a mí o yo me encaleto algo, ¿no? Porque cogían y le daban. En ese tiempo era dele, dele, se portó mal, dele, hizo tal cosa, dele, me miró feo, dele. Rejoterapia, que, bueno, en cierta forma tenía una razón de ser. En la antigüedad la gente creía que si se bañaba el Viernes Santo después de las 3 de la tarde podía enfermarse. Si iba a la playa corría el riesgo de ahogarse, o que los pies se le convirtieran en aletas, o si cortaba un árbol le iba a brotar sangre. Se pensaba que por tratarse del día de la muerte de Jesús, cualquier cosa que se hiciera distinta a la oración agredía al Hijo de Dios. Entonces, en estas costumbres, en estos mitos, leyendas, en estas formas de ver las cosas, por falta de una evangelización más activa, más profunda, pues nos dejamos llenar de muchos temores y de muchas cosas. Y esto afectaba la psiquis, la mente, muchas cosas, y por eso hacía las cosas. No, yo no hago esto porque me pasa tal cosa. ¿Pero por qué le pasa? No sé, pero a mí me dijeron. Entonces sí falta una maduración de la fe en esa época y en la actualidad también, porque hay muchas cosas. Y volviendo por ejemplo al ejemplo de los hinduistas y budistas que hacen 3-4 horas de meditación y son contentos y felices, es porque disfrutan y saben lo que están haciendo. Cuando nosotros en nuestra cultura, en nuestra religión, no sabemos qué significan las cosas, no sabemos para qué sirven, cómo son, para qué son, pues sencillamente usted me tocó hacerlo porque me tocó hacerlo. Entonces cuando usted encuentra una razón, el ser humano se mueve por motivación y por razón. Cuando usted le da la clave a una persona del por qué hacer una cosa, el cómo hacerlo, el por qué, el cómo y el para qué, y esa persona lo va a hacer con convicción y lo va a hacer con todo el amor y toda la fe, y le va a servir. Así como los apóstoles siguieron a Jesús y dieron su vida por él, porque ellos entendieron al paso del tiempo, y no fue fácil, fue un aprendizaje difícil, el porqué de las cosas. Pero como a nosotros nos falta tanta cultura espiritual, crecimiento espiritual, pues todavía pensamos que estas cosas nos pueden afectar. Pero cuando el río suena, piedras lleva. Sobre los fantasmas, los demonios, trabajos de brujería, ¿qué les puedo yo decir por mi experiencia? Los fantasmas sí se manifiestan. No sé porque a veces pensamos que los espíritus o los demonios no existen, sabiendo que en todas las religiones, en todas las espiritualidades, en todas las creencias hay exorcistas, hay demonios, hay espíritus, fantasmas que hacen daño. Pero bueno, ya nuestra cultura, pues gran parte de la parte crítica ha sacado esa opción, pero ya vamos a algo muy personal, que es la experiencia de las personas. Cada persona tiene su experiencia y su desarrollo personal, y yo no soy quien para decir, no, es que lo que usted está viviendo es mentira, o es que usted estaba trabado, es que usted estaba borracho, es que usted estaba alucinando, porque esa es una experiencia de la persona. Pero lo más curioso es cuando se me sientan en la oficina y me cuentan su historia, y esa historia es muy parecida a la de fulano, la de sutano, la de merencejo, personas a miles de kilómetros de distancia,
y con unas particularidades muy precisas. Es cuando entramos a un análisis y pensamos, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué suceden estos fenómenos? ¿Sí se alborotan los fenómenos paranormales? Sí se alborotan. La mayoría de brujos y satánicos tienen esa fecha para hacer trabajos de brujería y hechicería. Es uno de los momentos más importantes, aparte de Halloween, aparte de las fechas que ellos tienen para celebrar los equinoccios, para celebrar fechas importantes como el cumpleaños de Satanás, por ejemplo. el, lo que es Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, para hacer pactos satánicos, para hacer rituales de magia negra, para hacer sacrificios, eh, por parte de que la luna está menguante, que el calendario judío se basa en el calendario lunar por lo que está en Mesopotamia, son pueblos semíticos, y por eso la fecha tan exacta de que Jesús fue crucificado un viernes a las 3 de la tarde. 3 de la tarde porque ya después fue iniciado el sábado y no podía tener a Jesús ahí colgado porque se contaminaba. El coger un cuerpo de un muerto era contaminación. Por eso se afanan, organizan todo, lo meten allá en el Santo Sepulcro, y ya después al otro día siguen su sabbat. Ya el domingo es cuando van a mirar qué es lo que ha sucedido y preparan el cuerpo de afán, y bueno, en fin. Y viernes porque la Pascua judía se celebraba precisamente en ese tiempo donde hablan del paso, de la transmisión. Pascua viene de cambio, de transmisión, de paso, y se celebraba, bueno, antiguamente los los lo que es pastores celebraban esta fecha como una fiesta de acción de gracias y pidiendo fecundidad para la tierra y los animales. Pero esto transmutó, se transformó y llegó a ser la celebración de la Pascua, donde se celebra la victoria del pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo de la mano de Moisés a la tierra prometida. Entonces era una fecha muy importante, y ahí es donde sucede todo este acontecimiento. Entonces la fecha siempre atrae un cúmulo de fuerzas espirituales, materiales y espirituales, de luchas de energía del bien y del mal, en contraprestación de todo lo que se hace positivo. Entonces el enemigo lo hace negativo. Por eso la misa negra es una burla al ritual católico de la Eucaristía, pero pues podría ser otros tipos de rituales. Pero como Jesús es un gran exorcista, y da su vida para la salvación y le arrebata las almas a Satanás, por eso mismo los satánicos y los brujos, no charlatanes, hacen sus rituales en este día, sobre todo el Viernes Santo. Hay bastante actividad paranormal, hay bastante avistamiento de fantasmas, hay bastante los chukis, los que están poseídos, se alborotan, los locos también, los que tienen enfermedades mentales, porque está la luna menguante, y la luna sí tiene una afectación química, física en las personas que tienen problemas, por ejemplo, de que se han roto un hueso, personas que tienen problemas mentales, las olas, el oleaje en el mar se afecta. Bueno, hay unos fenómenos, pero esto ya es otro tema aparte. Llueve siempre, la mayoría, no todos, pero en muchas regiones en el mundo, el Viernes Santo después de las 3 de la tarde llueve. Es un fenómeno muy curioso, que nosotros podemos tener muy presente. También se utiliza mucho para desenterrar lo que son las huacas, los famosos entierros guardados tanto de españoles, de indígenas, como de antepasados, porque hay una conjunción de energía física, y por eso hay estas manifestaciones de estos elementos. Todo en el universo tiene su energía vital. Partículas de esa energía se manifiestan,
el hálito de vida. Por eso el Génesis dice, y el Espíritu Santo sobrevolaba por la faz de la tierra. Todo está tiene esa fuerza creadora del creador, aunque no es lo mismo, las criaturas es diferente a su creador, pero tienen una esencia vital. Las últimas investigaciones que han hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Japón, con Masaru Emoto y otros más, de la programación del agua, la programación de las plantas, lo que la unidad de los árboles que se comunican a través de un proceso químico de la tierra y sus raíces con más árboles. Eso es algo que está muy documentado, donde todo en el universo está conectado. Entonces también lo espiritual y lo material es como si se abriera un portal donde permitiera que esas dos fuerzas chocaran, y por eso se ven cosas tan complejas ese día. Por eso los guaqueros por tradición tienen esa enseñanza, esa seguridad de que la forma mejor para desenterrarlos y sacarlos, porque estos entierros por lo general tienen un chuki, tienen un espíritu ahí metido, es los viernes, en lo cual hay una gran cantidad de energía negativa por el lado del enemigo, pero también positiva, porque mucha gente está orando porque Jesús da su vida y lo revivimos, lo reconstruimos, esos hechos en ese momento. Espero que este audio les sea de gran enseñanza, dejarles un mensaje de que esta Semana Santa busquemos el mejoramiento espiritual, el darle gracias a Dios por la vida, el contemplar lo que tenemos bueno o malo, momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de desesperación, pero con fe que vamos a salir adelante. El ser humano siempre se ha levantado en todas las épocas de la humanidad y ha continuado, a pesar de cosas terribles, guerras, pandemias, catástrofes, y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Pero sí aprovechemos cada instante de nuestra vida, aprovechemos cada minuto que Dios nos da para respirar, aprovechemos cada instante que tenemos para estar con nuestra familia. Aún si usted es agnóstico, gnóstico, ateo, cualquier religión, aproveche cada instante, sea buena persona, ayude a los demás, disfrute cada momento porque es único. Monseñor Andrés Tirado, de verdad, muchas gracias por estas palabras, por hablarnos, por contarnos, por educarnos y enseñarnos más acerca de la Semana Santa. Y a usted, amigo mío, muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.